Bienvenidos miteros a un nuevo video de Dharma 1000. Hoy vamos a revisar un mazo de raza Tenebris. Los Tenebris pertenecen a la Trinidad Verde, ¿ya? La cual en términos generales no tiene como una característica tan clara como las otras Trinidades, ¿ya? Como la Trinidad Roja, que es control, la Trinidad Azul, que es aceleración, la Trinidad Morada, que juega con la batalla mitológica. La Trinidad Verde es como una mezcla de cosas, por así decir. Tenemos un poco de control, tenemos un poco de agro y tenemos a los Tenebris, ¿ya? Sí, está bien definida como la Trinidad de la Oscuridad, en donde tenemos tres razas que van a ser como de seres oscuros, por así decirlo, ¿ya? Y por lo tanto, estas tres razas se van a encontrar principalmente en bestiario, ¿ya? Aparte de las otras ediciones donde aparecen, obviamente, ¿ya? Los Tenebris aparecieron por primera vez en Reino Acero, ¿ya? Por tanto, los Tenebris desde Reino Acero recién en adelante aparecen. Entonces tenemos Guerrero Jaguar, Vendaval y Barbarie, tres ediciones en las que no encontramos aliados de raza de Tenebris. Y estos en general en Reino Acero no son muy fuertes. En Hordas recién empiezan a tomar un poco más de poder y es finalmente en Bestiario donde sí ya tienen más aliados, más variantes, lo que lo hace un poco más equilibrado y un poco más competitivo. Sin embargo, sigue siendo una de las razas más débiles, quizás por la lentitud de juego que tiene y por el poco soporte que tiene dentro de sus aliados, ¿ya? Vamos a partir revisando este mazo, ¿ya? Este mazo es un mazo mid-range a late, por así decirlo, donde vamos a tener primero algunos aliados que son de bajo coste, ya que nos van a ayudar en los primeros turnos, tanto a atacar, a controlar y a defendernos un poquito. Y después vamos a tener nuestros aliados chanchos, por así decirlo, que son los que vamos a jugar principalmente desde el cementerio y los que ya van a tener varias habilidades potentes, ¿ya? Vamos a partir entonces con Mara el Mentiroso. Mara el Mentiroso, un aliado de bestiario, ya coste 2, fuerza 1. Al comienzo de cada fase final puedes buscar una carta en tu castillo y enviarla a tu cementerio. Si envías un aliado Tenebris puedes robar una carta, ¿ya? Entonces el Mara va a ser un aliado turno 1 que nos va a permitir mandarnos cartas del castillo al cementerio. Esto nos va a servir obviamente para cartas que se puedan jugar del cementerio o que queramos jugar desde el cementerio en el caso de los aliados Tenebris. Y en este caso, si es que enviamos un Tenebris, nos va a permitir robar cartas, ¿ya? Entonces Mara es un aliado que nos va a acelerar bastante el mazo, nos va a permitir robar y además nos va a permitir tirar a nuestros chanchos al cementerio, porque desde ahí después los vamos a jugar. Vamos a tener a Matsu Mikaochi, otro aliado Tenebris de coste 2, fuerza 3. Tiene furia y cada vez que haga daño de combate a un castillo puedes descartar una carta de tu mano para buscar una carta que no sea oro en ese castillo y desterrarla, ¿ya? Este aliado va a ser también un aliado turno 1 que va a tener una buena fuerza, va a tener furia, así que nos va a permitir ponerle presión al oponente inmediatamente. Y además va a tener esta habilidad como de desconstrucción de más oponente, que es una de las características de los Tenebris. Y nos va a permitir desterrarle una carta desde el castillo, ¿ya? Así que este aliado, aparte de ser 2-3 furia y turno 1, nos va a permitir empezar a controlar un poquito al oponente. Vamos a tener a Jack O'Lantern, ¿ya? Un aliado de coste 2, fuerza 4, que tiene furia y no puede bloquear, ¿ya? Este aliado también va a ser un turno 1 de coste bajo y que nos va a ayudar a meterle presión al oponente. Ya lo bajamos turno 1, empezamos a pegarle. Entonces nuestro oponente se va a tener que centrar en sacarse este aliado para que no le baje el mazo tan rápido. Y eso nos va a dar tiempo a nosotros para ir juntando oritos, para ir haciendo nuestro juego tranquilo, ya que nuestro oponente se va a tener que centrar en otra cosa.
como al final termina siendo una distracción y que también puede generar un buen daño y puede ayudar quizá a hacer un juego un poco más temprano, ganar una partida. Vamos a tener a Tepegos, ¿ya? Este aliado de hordas, conocidísimo, rarísimo, 2-2. Puedes jugar esta carta desde tu cementerio y cuando entra en juego destruye una carta que controles para remover del juego X cartas del cementerio de un jugador donde X es el coste de la carta. Entonces cuando entra en juego destruimos una carta y vamos a enviar a la remoción desde el cementerio de un jugador cartas según el coste de la carta que destruimos. Entonces la ventaja en segundo bloque es que podemos destruirnos al propio Tepegos. Y así en este caso, como tiene coste 2, podríamos removerle 2 cartas al oponente, ¿cierto? Y nos va a permitir eso, controlar el cementerio oponente. Y lo bueno es que envía a la remoción, es decir, esas cartas que nos saquemos del cementerio oponente no vuelven más en toda la partida. Vamos a tener a Sutek, ya este aliado de Kubil. No es carta única, no es carta promo, es una mini edición Kubil. Y va a tener un coste 3, fuerza 3. Y este aliado es un aliado con furia que tiene embestida 5, es decir, si es bloqueado por un aliado oponente, ese oponente inmediatamente bota 5 cartas, ¿ya? Entonces va a hacer pensar al oponente si es que lo quiere bloquear. Y vamos a tener su habilidad más importante, que es que en tu vigilia una vez por turno puedes buscar una carta que no sea oro en el castillo de un jugador y removerla del juego, ¿ya? También carta muy potente, muy fuerte, muy molestosa. Eso, buscar una carta en el castillo del oponente y removerla nos va a ayudar bastante a sacarle la estrategia a mi oponente, sacarle soporte, le podemos sacar la anulación. Entonces es una carta bastante potente y bastante molesta, ¿ya? Si se fijan un poquito, en los Tenebris tenemos esta variante de desconstrucción de mazo, por así decir, y vamos a tener hartas cartas que van a enviar a la remoción del oponente o al destierro, como ya pudimos ver, aparte de los aliados chanchos que van a tener habilidades poderosas, ¿ya? Después ahora vamos a tener 4 aliados chanchos, por así decirlo, que van a tener sus habilidades potentes. Ya el primero de ellos es Maes, un aliado de coste 5, fuerza 5. Tiene inmunidad a aliados, no puede ser anulado y cuando entra en juego destruye todos los demás aliados de coste 5 menos. Ya tiene una rata en el dar, por lo que se entendía de la habilidad, y en fondo no puede ser anulado y cuando entra en juego va a destruir todos los demás aliados de coste 5 o menos, ¿ya? Entonces va a ser un limpiamesa que no puede ser anulado, ¿ya? Una carta muy potente que nos puede ayudar en cualquier momento. Vamos a tener al Mansachiri, ya el rey de las Tenebris, el líder. Es un aliado de coste 7, fuerza 7. Y este va a ser el orbe también de la Trinidad Verde. Ya es un aliado con habilidad de orbe. Tiene furia. Ya cuando entra en juego elige un número y remueve del juego todas las cartas que tengan como coste ese número. Ya. Entonces cuando entra en juego limpia mesa también. Ya elegimos un número y vamos a remover todas las cartas de ese coste que estén en juego. ¿Ya? Un limpiamesa brutal que envía la remoción. Aparte de eso, solo puede salir del juego por daño de combate y cada vez que juegues un aliado de sombra, tenebris y o asesino, puedes buscar una carta en el mazo castillo de un jugador y removerla al juego, ¿ya? Entonces, está aliado. Primero va a ser orbe, va a tener furia, va a atacar inmediatamente y solo puede salir del juego por daño de combate. Eso combinado al orbe hace que este aliado, la única forma de sacarse a este aliado es chocándolo, obligándolo a bloquear o bloqueándolo y con un aliado que tenga más fuerza, ya sacarlo por daño de combate. Pero de otra forma es imposible sacarlo, ya que su habilidad orbe lo protege de todos los efectos que afectan y su habilidad que solo puede salir del daño por daño de combate va a proteger a los efectos del jugador, ¿ya? Entonces solamente bloqueándolo o obligándolo a bloquear podemos sacarnos Mansachiri, ¿ya?
y aparte va a tener esa habilidad de entrada de removal que va a dejar la hembra en la mesa. Vamos a tener a Mantus, otro aliado de alto coste alta fuerza, 8-8, que tampoco puede ser anulado, es errante, tiene furia. Cada vez que ataque puedes elegir un aliado oponente para que lo bloquee. Y cada vez que un aliado oponente sea destruido por daño de combate, el controlador debe botar X cartas donde X es igual al coste de esa carta, ¿ya? Entonces otro aliado potente que no puede ser anulado, que va a tener furia y que va a poder elegir a quién bloquear. Va a obligar a bloquear a un aliado y ahí aparte va a hacer daño directo por ese aliado que sea destruido por daño de combate, ¿ya? Así que otro aliado potente ahí que nos sirve también de removal y para pegar harto. Y por último vamos a tener a Apophis, que no tengo la versión de Echo lamentablemente, que en general en Echo es igual la habilidad, solamente que obviamente es Tenebris, ¿ya? También tiene coste 5, fuerza 4, va a ser Tenebris en su versión de Echo y tiene la misma habilidad que la carta de primer bloque, ¿no es cierto? Que todos los demás aliados pierden su habilidad y cada vez que un oponente juega una carta que no sea oro, debe botar 3 cartas, ¿ya? Entonces yo creo que ya todos los que alguna vez hemos jugado primer bloque conocemos a Apophis y sabemos lo potente que es quitarle la habilidad a todos los aliados en mesa y más encima que cada vez tengas que botarte 3 es una habilidad bastante molesta, ¿ya? Por último vamos a tener a este aliado que es muy tech, que no es tan usado, no es tan conocido, que se llama Marul, que es un aliado 3-3 de Reino de Acero, que tiene inmunidad a talismanes y puedes desterrar una carta que controles para buscar una carta en un mazo castillo y enviarla al destierro, ¿ya? Si leemos detenidamente la habilidad, fondo, nos desterramos una de nuestras cartas en juego y le vamos a desterrar al oponente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en el late, ya a mi oponente le quedan 5 cartas en el mazo y yo tengo 5 cartas en juego, me podría desterrar esas 5 cartas que me quedan y desterrarle las 5 cartas del mazo al oponente, ¿ya? Va a servir entre comillas como un daño directo, ¿ya? Si se fijan su habilidad no tiene una limitación a una vez por turno, entonces podemos hacerla todas las veces que queramos por turno, ¿ya? Entonces nos va a servir para desarticular el mazo oponente, pero también nos va a servir quizá como un finisher cuando ya le queden poquitas cartas a nuestro oponente, casi haciendo una especie de daño directo, pero en este caso enviando cartas al destierro, ¿ya? Así que una carta muy techa ahí que nos puede dar un finish, ¿ya? Vamos a irnos con los oros. Vamos a tener los oros del Tenebris. Vamos a tener al oro inicial, que es Candelabro, ¿ya? Es el oro inicial de las Tenebris. Entonces, vigila una vez por turno. Si todos los aliados que controlas son Tenebris, puedes desterrar 2 cartas de tu cementerio para desterrar la carta superior del castillo de un jugador, ¿ya? Otra carta que nos desterramos 2 cartas de nuestro cementerio y vamos a desterrarle la del tope al oponente. Entonces también es como una especie de ir haciendo daño enviándole cartas al destierro y obviamente al destierro, que no es una zona tan fácil de recuperar, así que también nos sirve para desarticular más oponentes. Vamos a tener el penacho que ya lo habíamos visto con los asesinos y que es un aliado, un oro que comparte razas, ya es un oro racial que comparte a los tenebris y a los asesinos, para ambos sirve y que ya lo habíamos revisado en el mazo asesino, que podemos moverlo a zona de oro pagado y podemos desterrar una carta desde un cementerio, enviar una carta desde un cementerio en destierro y luego enviar una carta desde un destierro a un cementerio. Entonces podemos enviarle al destierro una carta a nuestro oponente y luego subirnos nosotros mismos después una carta de nuestro destierro a nuestro cementerio. Entonces esto nos va a servir para reutilizar estos talismanes que vamos a revisar más adelante y que se destierran, ¿ya? Vamos a tener las 3 estatuillas como en todo mazo, las dádivas
trono de Kublai, que también van en todo mazo para robar, ¿cierto? Vamos a tener un cráneo de cristal, vamos a tener una daga dorada y un Buda dorado, las cartas más de control del mazo. Vamos a tener una espada real para darle un poquito de fuerza a nuestros aliados, ¿no es cierto? Nuestros aliados aquí que tienen agro, que van a ser bastante molestos con una espada real en juego. Vamos a tener el infaltable armadillo para buscar nuestros oros. Y vamos a tener 2 oros SP que va a ser el pendiente pirata SP, que nos va a servir acá para buscar nuestras armitas que ya vamos a revisar. Y la gaita SP que es estable, ya que va en todo mazo. Respecto al soporte de talismanes, vamos a tener los 2 Trempulcahue, ¿no es cierto? Vamos a tener el nombre magistrado y el 100 pies SP. ¿Ya? Eso en cuanto a la anulación. Vamos a tener los 2 invocar anfibios, ¿no es cierto? Las cancelaciones y nuestro domo de plata. En cuanto a removal, tenemos exorcismo avanzado CP, trago eterno y relámpagos. Ya no hay nada especialmente nuevo ni algo tan diferente, algo que va acá en muchos de los mazos, la mayoría de los mazos se ve, ¿cierto? Vamos a tener después para robo maldición tolteca, ya maldición tolteca, que es un talismán que por 0 nos va a permitir robar 2 y luego descartarnos 2 cartas, ¿cierto? También es un talismán conocido que tiene su versión legendaria y que nos sirve bastante este mazo por el hecho de que nos va a dar un robo por poco coste y nos va a permitir ahí descartar a nuestros chanchitos y a las cartas que podemos jugar del cementerio. Vamos a tener la infaltable hidromiel también para robar y barajar. Vamos a tener sumisión, ya que es un talismán que permite que un jugador robe 3 cartas, ya por coste 2. Va a tener relámpago también. Y si está en el cementerio podemos remover la carta del tope del mazo castillo para ponerla en el tope. Entonces es una carta que podemos reutilizar, por así decir, desde el cementerio, que nos va a dar robo, ya que el mazo no tiene mucho robo, aparte del Mara como habíamos revisado, ¿ya? Además sirve de daño directo porque afecta a un jugador, entonces también como finisher podemos hacerle robar 3 al oponente. Y vamos a tener lágrimas vitales, que es un talismán de coste 2. Relámpago no puede ser anulado, puedes jugarlo desde el cementerio, si lo haces destiérralo. Y baraja 4 cartas, ¿ya? Entonces un baraje seguro que no puede ser anulado, que tiene relámpago, que lo podemos jugar del cementerio, se va a desterrar. Y como habíamos mencionado, con penacho podemos reutilizar a relámpagos, podemos reutilizar a hidromiel, podemos reutilizar lágrimas vitales, podemos reutilizar exorcismo avanzado, ¿ya? 4 de nuestros talismanes y el nombre magistrado. Entonces tenemos 5 talismanes que se van a desterrar al jugarlos desde el cementerio, y con penacho los podemos volver a tirar al cementerio para volver a utilizarlos. Vamos a tener nuestro soporte acá de los talismanes que nos van a servir para jugar a nuestros chanchitos desde el cementerio. Vamos a tener a Nube de Muerte, un talismán de coste 4 de Reino Acero, que nos permite jugar un aliado Tenebris desde el cementerio sin pagar su coste, ¿ya? Entonces ya por coste 4 vamos a poder jugar estos 4 aliados, ¿no es cierto?, que tenían 5 y 7 y 8 de coste. Entonces así los podemos jugar por un coste menor al que tienen los aliados, obviamente, ya que en general el mazo es un mazo lento, no tiene aceleración de oros. Entonces, ¿cómo jugamos estos aliados desde más fácilmente o más rápidamente? Desde el cementerio con estos talismanes, ¿ya? Vamos a tener Nacimiento en el Mal. No puede ser anulado. Cuando juegue esta carta, remuévela del juego, y cada jugador puede jugar un aliado desde su cementerio sin pagar su coste, ¿ya? También una carta de coste 4. Y bueno, la única desventaja que podría tener es que cada jugador puede jugar un aliado, pero ahí para eso tenemos nuestro penacho para poderle controlar al cementerio oponente que no tenga aliados, y así poder jugar nosotros solamente un aliado. Y también por otro lado tenemos aliados que de repente no importa tanto, o sea, si jugamos un Maes y mi oponente juega un aliado de coste 5 menos, se va a ir igual de todas formas, a menos que fuera indestructible. Si jugamos Mansachiri igual, o sea, el aliado que juegue el oponente también puede volar de la mesa. Así que en general tampoco duele tanto el hecho de que mi oponente también pueda jugar un aliado, ¿ya? Y la ventaja que tiene el Nacimiento en el Mal es que no puede ser anulado,
¿ya? Vamos a tener Ejército de Almas, ¿ya? Otro talismán de coste 5 en este caso, que lo podemos jugar del cementerio. Si lo hacemos, lo desterramos y jugamos un aliado desde el cementerio sin pagar su coste, ya por coste 5, y este también puede rebotar desde el cementerio. Así que gracias a estos 3 talismanes vamos a poder jugar a nuestros chanchos. Vamos a tener lo último, que van siendo ya las armas. La primera arma es lanza de búfalo. ¿Ya? Lanza de búfalo es un arma de coste 3, es maquinaria. También la habíamos revisado anteriormente. Una vez por turno puedes nombrar una carta para que no pueda ser anulada hasta la fase final. Y una vez por turno puedes mover esta carta bajo un aliado que controles o a tu línea de apoyo, y el portador gana 3 a la fuerza. Entonces la ventaja de esta arma y por qué va en este mazo es para poder elegir cartas y que no puedan ser anuladas. Entonces cuando queramos jugar a nuestros aliados que van a dejar la embarrada en la mesa, ¿no es cierto? Idealmente jugarlos con lanza de búfalo y nombrarlos para que no puedan ser anulados, ¿ya? Entonces eso ya nos da una gran ventaja y nos da más seguridad de poder jugar nuestros aliados, ¿ya? Aparte que también se puede mover debajo de un aliado y darte la fuerza. Entonces también es un arma que tiene su versatilidad. Y con el pendiente la vamos a poder buscar directamente. Además tenemos a la Parcus SP, ¿ya? Arma de coste 4, maquinaria. En tu fase vigilia una vez por turno. Si esta carta está en tu línea de apoyo, puedes jugar un aliado de cualquier cementerio bajo tu control sin pagar su coste y mueve esta carta bajo ese aliado, ¿ya? En este formato, esta carta tiene la rata que solo podemos jugar aliados desde nuestro cementerio, ya no del cementerio oponente, ¿ya? Solamente en nuestro cementerio. Igual, obviamente, nos sirve bastante. Y cuando el portador salga del juego, mueve esta carta a tu línea de apoyo. Entonces, con el pendiente podemos buscar la Parcusa, jugarla por uno menos de coste. Ya podemos jugarla por coste 3 y ahí ya vamos a poder empezar a jugar nuestro chancho desde el cementerio con ella. ¿Ya? Otra alternativa para poder jugar estos aliados. Y por último, Boconat, Totem Staple en el segundo bloque, que nos permite robar una carta o barajar 2 cartas de tu cementerio a mazo castillo por coste 2, ¿ya? Como les mencioné, en general es eso, ¿ya? Los primeros turnos jugar nuestros aliados de coste bajo, ponerle presión al oponente atacándolo, controlando con Tepegos con Sutek, poder robar con Mara y empezar a tirar nuestros aliados chanchos al cementerio para después poder jugarlos, ya sea con los talismanes o con la Parcusa, ¿ya? Lo demás en general es soporte, robo, baraje, anulación, ¿cierto? Y principalmente ese es el mazo, y tenemos nuestra carta de Chai Marul para finichear cuando queden poquitas cartas, ¿ya? Eso sería el mazo Tenebris. Es un mazo que en general igual es difícil de manejar, es un mazo bastante lento. Si se fijan en los aliados no hay mucho robo, no hay mucho baraje, no hay tanta versatilidad. Hay más que nada como un removal masivo y desarticulación de mazo, ¿ya? Pero es un mazo que en general es lento y que por eso necesita de estos aliados de coste más bajo y que pongan presión al oponente como para poder aguantar hasta después poder ya meter algunos de nuestros chanchos, ¿ya? Eso sería como principalmente la estrategia del mazo. Espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en un próximo video de Dharma 1000.